capítulo 3, versículo del 1 al 10. Amén. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y lo voy a leer. Como es algo corto, lo voy a leer. Amén. Dice así la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y hablar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Y la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Acá nos habla, ¿no?, de un milagro maravilloso que nuestro Señor hizo, ¿no? De un hombre que era cojo de nacimiento, queridos hermanos. Pero miren la palabra poderosa, si podemos rescatar. No lo que dijo, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo Pedro. Hermanos, esta palabra nos enseña cuánto tiene el poder cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra poderosa, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hace que todas las cosas sean factibles, queridos hermanos. Solamente dice con invocar. Por eso nosotros nunca debemos de olvidar que cuando nosotros oramos de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, porque este nombre tiene el poder para restaurar, para levantar, para edificar, queridos hermanos. Y la palabra dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, queridos hermanos. Acá nos habla que ellos juntos andaban a la hora novena. Si lo vemos en la actualidad, sería aproximadamente, dice, como las 3 de la tarde. Pero ellos, ¿a qué venían al templo, hermanos? Ellos venían a orar, a entrar en esa comunión con nuestro Padre, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, también. Y qué hermoso sería, hermanos, que nuestros líderes también, así como Pedro y Juan, ellos venían a la hora novena al encuentro, y así nosotros, hermanos, queremos también que nuestros líderes sean, hermanos, quienes a nosotros nos impulsen a la oración, a estar en esa comunión día a día con nuestro Padre. Ejemplo tenemos, hermanos. Elías oraba, en la Biblia dice, 3 veces al día, hermanos. Y miren lo que nos dice también en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3
al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oraba, hermanos, 3 veces al día porque él quería alimentar ese cuerpo espiritual. Él estaba en una comunión directa con nuestro Padre, hermanos, así como nosotros hoy en día alimentamos este cuerpo físico para poder sobrevivir, para tener esas fuerzas, esa energía, para poder aguantar este trabajo. Hermanos, así también Dios quiere que alimentemos. Lo que a Dios le importa es lo espiritual, que nuestro cuerpo espiritual esté bien alimentado, hermano, para estar bien fortalecidos y realmente tener esa comunión con nuestro Padre, hermanos. Y dice, ¿no?, que Daniel oraba, a pesar que Daniel estaba en las amenazas, pero él no dejaba de orar. Él sabía en quién estaba confiando. Para él no había excusas, a pesar que el rey había dictado ese edicto. Pero no, para él no había excusas para Daniel. Y así, hermanos, como este ejemplo que nos da Daniel, también Dios quiere que nosotros le pongamos en práctica, hermanos, que no haya excusa para venir y correr ante la presencia de nuestro Padre, hermano. Que no haya excusa alguna de poner ni por el medio de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra esposa, nuestro esposo, no. Vengamos, corramos ante la presencia de Dios, alimentemos este cuerpo espiritual, porque este cuerpo necesita ser cambiado, transformado, renovado, queridos hermanos. Y mire lo que nos dice también en Salmos 55:16: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Por eso, hermanos, es tan importante nosotros orar, porque debe ser parte de una rutina espiritual. Si nosotros realmente queremos ver que Dios se mueva en nuestras vidas, en nuestras familias, nosotros debemos de orar. Esa es la clave, hermanos, ¿no? Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, dice, queridos hermanos. Por eso, ¿no?, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él tiene el poder para nuestras vidas que sean cambiadas, renovadas, hermanas. Pero nuestras vidas se van a transformar cuando nosotros realmente vamos a saber escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros realmente vamos a creer en Él, porque nosotros sabemos, hermanos, dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿no? Y nosotros, hermanos, debemos de tener presente, no todo, dice la palabra de Dios, aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y eso, hermanos, Dios quiere que no solamente nosotros digamos de boca, sí creemos en Él. Creer en nuestro Señor Jesucristo es amar. Y amar, si nosotros decimos que amamos a nuestro Padre Celestial, es cumplir todo lo que Él nos manda hacer en nuestras vidas. Amén. Él quiere, hermanos, que nosotros, si lo amamos, cumplamos con todos sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Y si nosotros queremos conocerlo a Dios, saber quién es nuestro Padre, en quién nosotros estamos creyendo, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios, leamos la palabra si realmente queremos conocerlo. Solamente a través de la palabra de Dios vamos a conocerlo y vamos a creer, hermanos, en ese Dios vivo, en ese Dios real, queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, queridos hermanos. No está bien, pero tampoco está mal, hermanos,
que nosotros cada día nos preocupemos más en nuestras vidas cotidianas, hermanos. Sí, vivimos en este mundo terrenal. También es nuestra obligación cumplir en este mundo terrenal, pero también aprendamos a darle prioridad a nuestro Padre Celestial. Aprendamos que sobre todas las cosas, primero es Él, queridos hermanos. Así como este cojo, ¿no? Este Señor que nos habla la palabra de Dios. Nosotros también, hermanos. Él era cojo de nacimiento. ¿Y cuántos de nosotros no estamos así? No tenemos áreas de nuestras vidas que estamos cojos, pero estamos cojos espiritualmente, porque no podemos caminar, hermanos. Estamos ahí frustrados, nos hemos detenido y no podemos, hermanos. Y así Dios no quiere, hermanos. Él quiere que nosotros avancemos al ritmo de nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros corramos, que nosotros crezcamos espiritualmente. No como este cojo, hermanos, que él estuvo cojo, dice la palabra de Dios, de nacimiento, y que para él, que le lleven, hermanos, a la puerta de la hermosa, le tenían que trasladar, porque él no podía. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Él quiere que nosotros solos avancemos, crezcamos, que no dependamos de nadie espiritualmente, sino que solos, hermanos, solos, dice la palabra de Dios. Y dice, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Entonces, que le rogase que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, queridos hermanos. ¿Y cuántos de nosotros no estamos haciendo así? Estamos andando, rogando que alguien haga algo por nosotros, porque nosotros somos esos rogantes espirituales, hermanos. Él quiere, hermanos, nuestro Padre Celestial, Él quiere darnos a cada uno de nosotros conforme a su voluntad de Él. Que nosotros, hermanos, Él no quiere que seamos esos rogantes o que aprendamos a dependernos de nosotros mismos. Él no quiere, hermano, que nosotros vengamos a alguien todavía para poder avanzar, poder crecer. No, hermanos, la voluntad de Dios es que Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y yo, vengamos a Él, corramos a Él. Su palabra lo dice, el que busca me halla, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, queridos hermanos, que vengamos a Él, corramos ante su presencia. Y dice la palabra de Dios, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y así nosotros, queridos hermanos, estamos esperando recibir, pero no somos capaces de nosotros mismos esforzarnos, queridos hermanos, de nosotros mismos venir a nuestro Padre y estar en esa intimidad con Él. No, hermanos, no somos capaces, pero Él nos habla y nos dice, ¿no?, que Él quiere que nosotros vengamos solos, que no dependamos de nadie, sino nosotros mismos. Así como Pedro y Juan, que ellos juntos andaban, y a Pedro le conoce, que es conocido como el hijo de la fe, y a Juan le conoce, ¿no?, dice como el hijo de la adoración, porque él siempre estaba acostado, Juan, en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Queridos hermanos, este milagro que hizo Pedro, hermanos, que no lo hizo él, sino fue Dios, queridos hermanos. Dios obró, pero Dios utilizó a este hombre, a Pedro, ¿no? Para poder realizar ese milagro, queridos hermanos. Pero miren esta fe de Pedro. Y así como Pedro tuvo esta fe, él no dudó, hermanos, en ningún momento. Y él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda, le dijo, queridos hermanos. Él no dudó. Pedro no dijo: ¿y si lo hago y no sucede el milagro? No, él lo dio y lo hizo con autoridad, queridos hermanos, y mencionó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermano, la palabra de Dios, que este cojo se levantó y caminó. Y eso, hermanos, era el favor que este cojo había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y aún nosotros, hermanos, en la actualidad seguimos viendo estas mismas señales, queridos hermanos. Por eso Pedro dijo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el milagro se hizo. El milagro fue factible. Este cojo, que era desde nacimiento, pudo caminar. Y él ya no necesitaba de nadie que lo trasladase, porque él por sí solo podía moverse, queridos hermanos. Y cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando el diablo escucha esta palabra, los demonios huyen, porque ellos saben el poder que tiene tan solamente con invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con este nombre, hermanos, nuestras vidas son cambiadas, son transformadas, son renovadas, queridos hermanos. Mire lo que nos dice en San Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice, queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios: y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el Hijo que se sentaba, y le reconocían que era Él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros, cuando Dios hace o ha hecho algo en nuestras vidas, no le alabamos su santo nombre y no le glorificamos, queridos hermanos? Nos deleitamos en Él, así como este cojo, hermanos. Dice que sus pies y sus tobillos se le afirmaron y él entraba, dice, saltando, alabando a nuestro Padre Celestial. Y dice que todo el pueblo le vio cómo lo alababa a nuestro Padre Celestial. Hermanos, nosotros también un tiempo estuvimos perdidos, vivíamos en un mundo de tinieblas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo entró en nuestra vida, entró en nuestro corazón, Él nos sacó de ese mundo pecaminoso a este mundo de la luz. Porque dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Y por eso hoy en día nosotros estamos aquí en su casa,
recibiéndole, alabando su santo nombre de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que hace y lo que aún va a hacer, queridos hermanos, en nuestras vidas. Solamente Él quiere que en cada tiempo, en cada momento, nosotros lo alabemos, glorifiquemos su santo nombre. Dice la palabra de Dios: lo que de gracia recibisteis, de gracias dadlo, dice. Hermanos, no tengamos vergüenza de predicar la palabra de Dios. No tengamos miedo ni temor ni decir no puedo. Para Dios no hay nada imposible, queridos hermanos. Él es el que nos va a dar a través del Espíritu Santo palabras precisas que nos van a edificar nuestras vidas, que nos van a restaurar, que nos va a hacer levantar, caminar así como este cojo, hermanos, que se levantó, saltó, y así nosotros debemos de venir, levantarnos, que hermanos ya no estemos cojos espiritualmente, sino que Dios quiere que nosotros vayamos, corramos ante su presencia, ¿no? Y eso es lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y muchos de nosotros, hermanos, cuando nuestra vida también es cambiada, renovada, van a vernos, hermanos, y la gente también se va a asombrar, y van a creer, y van a ver, tal vez nos van a decir: mira, ella fue esto, el otro fue aquello, pero gracias que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestra vida fue cambiada, renovada, hermanos, y podemos ser nuevas criaturas. Y Dios quiere que en cada tiempo, en cada momento, nosotros, su santo nombre sea glorificado, queridos hermanos. Y nos hemos preguntado, hermanos, cada uno de nosotros, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida y en mi vida, queridos hermanos? Y lo que Dios ha hecho en tu vida, ve y cuéntaselo a la gente. Lo que Dios ha hecho en tu vida, y que ellos también, esa gente puede ser cambiado y transformados, queridos hermanos. Hay tanta necesidad, hermanos, afuera. Por eso dice la palabra de Dios: la mies es mucha, obreros hay poco. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies, hermanos. Y esto es, nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada en todos los confines de la tierra, porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él sabía cuál era la misión que su Padre lo había encomendado, que de predicar el reino, el evangelio de Dios a toda criatura, queridos hermanos, sin hacer excepción de personas, porque Dios nos ama tal y como nosotros somos. Él no hace excepción, queridos hermanos. Él nos ama, y dice la palabra de Dios que si nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, queridos hermanos. Porque de una u otra manera nosotros vamos a pecar, pero dice que ahí está nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que aboga en cada tiempo, en cada momento, por cada uno de nosotros. Porque solamente Él es el que nos da esa esperanza viva, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es esa esperanza viva, que Él ha venido a este mundo no para condenarnos, sino para darnos vida, y vida en abundancia, y vida eterna, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, así como este cojo, cuando recibió el milagro de sanidad,
Dice que Él entraba saltando, alabando y glorificando. Dice, así quiere que nuestro Padre Celestial, nosotros que hemos sido cambiados, renovados, transformados y que por su infinita misericordia estamos aquí en su casa, pues lo alabemos, le glorifiquemos en cada tiempo y en cada momento, hermanos, y no nos olvidemos de ir y hablar y contemos a la gente que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, el que cambia, el que transforma, el que hizo grandes maravillas en cada una de nuestras vidas, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios, hermanos. Nos ponemos de pie para estar glorificando su santo nombre. Amén. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.